Hola Iglesia Torrefuerte, quiero mandaros un enorme saludo desde España y deciros que gracias por haberme invitado a compartir la palabra de Dios y que de verdad me gustaría que alguna vez pudiera estar en persona entre vosotros y pudiera también compartir la palabra de Dios. El pasaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros está en Jeremías capítulo 1, los versículos del 4 al 19. Permitidme que os lo lea. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida ya te había yo escogido, antes que nacieras ya te había apartado y te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Jeremías, ¿qué ves? Veo una rama de almendro. Contesté: tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. El Señor se dirigió a mí por segunda vez. ¿Qué ves? Me preguntó. Veo una olla hirviendo a punto de derramarse desde el norte, contesté. Entonces el Señor me dijo: desde el norte va a derramarse la calamidad sobre todos los habitantes de este país. Yo, el Señor, aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte. Vendrán sus reyes y pondrán sus tronos a la entrada misma de Jerusalén, frente a todas las murallas que la rodean y frente a todas las ciudades de Judá. Este es el castigo que voy a decretar contra esos pecadores que me abandonaron, que quemaron incienso y adoraron a dioses extranjeros que ellos mismos se hicieron. Y tú, ármate de valor, ve y diles todo lo que yo te mande, no les tengas miedo, porque de otra manera te haré temblar delante de ellos. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, a sus jefes y sacerdotes y al pueblo en general. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Y es que estamos viviendo unos tiempos sin duda en los que son muy difíciles para toda la humanidad. Las noticias de nuevas guerras, de nuevas alianzas, la tensión política que se respira, la tensión económica que también vemos, enfrentando a muchos países entre ellos. La naturaleza también parece que ha dicho basta y que no quiere esa contaminación que el hombre le está provocando. Tanta destrucción por parte del hombre, con inundaciones masivas, terremotos, maremotos, los gobernantes que se creen seres superiores y que tienen como el derecho a dominar todo el mundo. La cosa, como decimos en España, no pinta bien. No parece que vayan las cosas bien, ¿verdad? Tengo la sensación personal de que el tiempo en el que se describe y vive el profeta Jeremías es muy parecido a los tiempos que hoy vivimos. Y en medio de toda esa reflexión que podemos hacer, la similitud entre la tensión política que había en la época de Jeremías, la tensión política mundial que hay en el día de hoy, nos lleva a pensar en qué es lo que Dios quiere en medio de todo este caos. Y hermanos, lo que quiero compartir con vosotros es que en medio de ese caos, en medio de las tensiones, Dios siempre está llamando. Dios siempre está levantando a siervos suyos para que digan lo que Dios quiere que se diga.
si nos pusiéramos a pensar sobre la iglesia que Jesús nos regaló y cómo ésta a lo largo de los años ha ido jerarquizándose, dando valor a números, a perfiles, a personajes prominentes, a buscar la fama, incluso cierta adulación, por no llamarlo adoración. Mi observación y sentimiento personal es que estamos en los tiempos de Jeremías. Y lo bueno de que estemos en los tiempos de Jeremías es que en los tiempos de Jeremías Dios llama. Y de esto quiero compartiros, acerca del llamamiento. En tiempos de Jeremías Dios grita para ver si alguno de sus hijos está dispuesto a coger el relevo. Ese relevo de Jeremías, ese relevo que después de Jeremías tuvieron que coger otros. Y que creo que ahora, por vivir en tiempos muy parecidos a los de Jeremías, cada uno de nosotros tenemos que coger. La pregunta que se hace evidente es, ¿nos está llamando Dios? Y si nos está llamando, ¿cómo podemos saberlo? Y también me pregunto, ¿y si nos llamó a los que nos llamó? ¿A qué nos llama hoy? ¿Cómo podemos averiguarlo? Y quiero compartir con vosotros siete aspectos del llamamiento de Jeremías. Y estos 7 aspectos los he titulado los 7 en si hay. Si hay llamado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y precisamente esto es lo que quiero compartir con vosotros. Sí hay llamado, sí Dios está llamando, sí Dios está preparando nuevas generaciones, pero también Dios quiere contar con todos sus hijos. Y creo que es un momento en el que todos sus hijos entendamos que Dios está llamando. Entonces, si hay llamado, ¿qué cosas deben pasar? ¿Qué cosas son las que Dios nos dice que nos va a pasar si nos llama? Pues en primer lugar, si hay llamado, hay planificación. Mirar y fijaros en los versículos 4 y 5. El Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes que nacieras, yo te había apartado. Cuando hay un llamamiento, si hay un llamamiento, Dios ya hizo todo, ya lo planeó todo. Y estaba pensando en estos 10 años después de que Dios me llamara, sirviéndole, en que realmente cuando echas la vista atrás y miras todo lo que ha pasado, lo que Dios te ha permitido vivir, te das cuenta de que todo ya había sido planeado. Que todas las cosas o piezas en un puzzle en tu cabeza que a veces no acaban de encajar, cuando haces la vista atrás, toda esa parte, esos 10 años de esa pequeña parte del puzzle de mi vida, he visto que ya estaban preparadas las piezas, las fichas. Y ese es el mensaje de Dios. Dios ya lo ha planeado. Dios ya lo pensó. Dios lo diseñó. Dios se encargó de que cada una de las piezas, de las circunstancias que hemos vivido, que estamos viviendo, incluso que vamos a vivir, ya se encargó de planearlas. Así que si hay llamamiento, hermanos, hay planificación. Esto es lo primero que puedo ver en el llamamiento de Jeremías. En segundo lugar, es que si hay llamado, hay sorpresa. Sorpresa a veces es diciéndolo con una palabra bonita. La sorpresa en mi llamamiento fue que Dios me llamó a algo muy raro o muy extraño. No era lo que yo conocía, no era lo que yo tenía un control sobre ello. Era una situación totalmente novedosa para mi vida. Y esto fue algo que sí, que me sorprendió. Me sorprendió en este caso en manera negativa, porque no entendía por qué Dios quería eso para mi vida.
Pero eso lo he entendido al analizar el llamamiento de Jeremías. Lo he entendido. Cada personaje de la Biblia, cada siervo de Dios que ha existido desde que Dios hizo los cielos y la tierra, y después al hombre, y cada personaje uno, tras otro, cuando Dios los llamó, hay sorpresa, hay duda, hay incertidumbres, ¿verdad? Mira el versículo 6. Jeremías se sorprendió muchísimo de que Dios lo llamara. El versículo 6 dice, yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé qué hablar. Y me recuerda a Moisés y su torpeza, incluso en su llamamiento, cuando Dios lo llama, que él no se ve capaz. Pero tantos y tantos que no se han visto capaz, tantos y tantos que no nos hemos visto capaces, tantos y tantos que nos hemos visto que en ese llamamiento no entendíamos cuál era el propósito final de Dios para nuestras vidas en ese llamamiento. ¿Qué es lo que Dios pretendía? ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Si hay llamado, hay sorpresa. Y a veces las sorpresas, como digo, no son muy agradables. Incluso las sorpresas nos las llevamos después, en el llamamiento, después del llamamiento, justo cuando estamos trabajando para Dios y estamos intentando escuchar su voz, estamos intentando reproducir la voz de Dios para los demás. En esa manera, en cierta manera, ser ese profeta, de escuchar la voz de Dios y transmitirla al pueblo. Y muchas veces la sorpresa nos viene. Y en esos momentos empezamos a dudar de nosotros. En esos momentos empezamos a pensar si realmente tendríamos que haber hecho eso, si tendríamos que haber aceptado, si tendríamos que haber ido. Jeremías es tremendo en esto, porque uno se da cuenta, siendo tan joven, Dios le dice, sí, yo he pensado en ti, yo ya lo tenía planeado y ahora es el momento. Y Jeremías se ve joven, se ve sorprendido por Dios. Pero nosotros que conocemos toda la historia de Jeremías y lo que Dios hizo a través de Jeremías, podemos concluir que fue algo sorprendente lo que Dios llegó a hacer a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Bien, también quiero compartiros que si hay llamado, hay protección. Los versículos 7 al 8 dicen, pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Y yo, el Señor, doy mi palabra. Qué tremendo que cuando hay llamamiento, hay protección. En medio de las dudas, en medio de los peligros, Dios nos promete a todos aquellos que nos ha llamado que nos va a cuidar, que nos va a proteger, que va a estar con nosotros. Incluso si vamos después de toda la conversación en estos versículos del 4 al 19, vamos al último versículo, es curioso porque Dios acaba enfatizando de nuevo a Jeremías que le va a proteger. Leamos el versículo 19. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Qué bueno que cuando Dios llama, Dios promete su protección. Y es que si hay llamamiento, hay protección. Si hay llamamiento, hay autoridad. Leamos los versículos 9 al 10. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios.
Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler y también para construir y plantar. Cuando hay llamamiento, hay autoridad. Dios detrás de ese llamamiento nos da una autoridad, nos dice cuál es el camino que vamos a seguir y en el momento adecuado, Él nos dice, yo te doy esa autoridad, yo tengo la autoridad, yo el Señor digo. Qué bueno esa palabra de yo el Señor lo digo, yo el Señor lo cumplo además, yo el Señor te envío. Y harás cosas difíciles, Jeremías. Esto le estaba diciendo. Tú vas a derruir y vas a construir. Pensando en nuestro llamamiento, muchas veces nos abruma, nos entra el miedo cuando tenemos que hacer cosas que pueden ser tan peligrosas o que nos pueden llevar a un terreno difícil en nuestra vida, a un terreno en el que se puede ver perjudicada nuestra imagen o a un terreno en el que podemos sentir que todo el mundo está en contra nuestra. Y qué bueno que cuando hay llamamiento, Dios nos asegura una cosa. Cuando hay llamamiento, Dios pone su autoridad sobre nosotros. Y así lo vemos en la vida de Jeremías. Y así lo vemos en el llamamiento de Jeremías. Dios se lo prometió. Mi autoridad va a estar sobre ti, Jeremías. Yo te voy a enviar y tú dirás lo que yo te ordene. Qué bueno. Qué bueno cuando hay un llamamiento y uno tiene la seguridad de que la autoridad de Dios está sobre nosotros. Qué bueno es, qué reconfortante es cuando uno no sabe si se está equivocando o si está haciendo bien las cosas. Volver al principio y a decir, no, es que Dios me ha mandado a mí. Y es que Dios puso su mano sobre mí y me dio esa autoridad. Qué bueno. Si hay llamamiento, hermanos, hay esperanza. Y esto me encanta. Versículos 11 al 12. El Señor se dirigió a mí y me dijo, Jeremías, ¿qué ves? Veo una rama de almendro, contesté. Tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. Y si bien es cierto que esta esperanza está medio escondida en el juicio, está claro que cuando nuestro Dios nos llama, nos pone ese granito de esperanza. Porque esa esperanza no solo es para nosotros, es para el mundo entero. Y eso es lo que Dios quiere. La salvación de todo el mundo. Porque Dios ama a todos. Y que en medio del juicio haya ese punto de salvación. Ese aire o brisa fresca en la que nos podamos agarrar. Qué bueno que es, ¿verdad? Dejadme deciros una cosa curiosa que tengo anotada aquí, y es que shaket y shoket son casi la misma palabra. Shaket es almendro y shoket es estar atento, vigilante. Entonces, aquí en el llamamiento de Jeremías se hace un juego de palabras muy interesantes, en el cual en verdad Dios está diciendo, así como el almendro se despierta temprano, yo estoy despierto vigilando mi palabra para cumplirla. Dios nunca se duerme para cumplir sus promesas. Dios va a estar ahí, Dios lo va a hacer. Todos aquellos que hemos sido llamados por Dios debemos comprender que nuestra esperanza está en el cumplimiento de la promesa de Dios, en el cumplimiento de que Él va a cumplir todo aquello que nos dijo en nuestro llamamiento. Y esa es nuestra esperanza. Y aún así tenemos una esperanza superior, pero tenemos una esperanza dentro de nuestro llamamiento. Y es que Dios cumplirá su palabra. Él va a estar atento a que se cumpla todo aquello que Él ha dicho.
Por supuesto, como hemos hablado del juicio, si hay llamamiento, hay una advertencia. Y los versículos del 13 al 17, Dios está advirtiendo. Dios está advirtiendo al pueblo de lo que va a pasar, de lo que Él va a hacer. Él va a hacer un juicio. Y así siempre ha sido el mensaje de Dios. Es un mensaje de buenas noticias, pero con una introducción de advertencia por culpa del pecado. Hay una necesidad de arrepentimiento, hermanos. Y por eso es necesario ese juicio. Viene un juicio para que haya arrepentimiento. Esto es lo que Dios desea, que todas las naciones se pongan de rodillas delante de Él y le confiesen sus pecados, se arrepientan y le confiesen su Rey, su Dios. Siempre ha sido así, hermanos. Y hoy tenemos una necesidad absoluta de que la sociedad se ponga de rodillas a confesar sus pecados. Porque muchas de las cosas y de las desgracias que están pasando, es muy probable que sean juicios de Dios. No lo sabemos, es difícil analizarlo, ¿verdad? Pero uno se da cuenta de que Dios continuamente está actuando o dejando que el pecado lleve a sus consecuencias para que el pueblo al final acabe arrepintiéndose. Y en nuestras sociedades tenemos una necesidad absoluta de arrepentimiento. Porque creo que como en los tiempos de Jeremías, en nuestros tiempos, hay una necesidad absoluta de salvación. Y hay una necesidad absoluta de Dios. Y también, en último lugar, si hay llamamiento, hay misión. Fijaros en el versículo 18. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, a sus jefes, sacerdotes y al pueblo en general. Y es que la misión que Dios dio a Jeremías no fue nada fácil. Enfrentarse a reyes, jefes, sacerdotes, a todo el pueblo. Y desde el primer minuto Jeremías comprendió que no iba a ser nada fácil. Y así fue. Y así es como conocemos a Jeremías como el profeta que llora o el profeta llorón por esas lamentaciones que hizo a Dios diciendo: no hay nadie te quiere, nadie te ama, nadie quiere escuchar el mensaje. No era realmente así, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces los que hemos sido llamados y estamos trabajando año tras año tras año y nos vamos cansando, no llegamos a esa conclusión de que nadie quiere escuchar el Evangelio, que la gente no está preparada, que la gente no quiere, y aún así intentamos repetirnos por dentro y por fuera? No, sí que hay gente, la gente sí que está preparada, hay gente que aún está interesada en Dios. Y fijaros, hermanos, yo personalmente me he dado cuenta de una cosa, y es que no se trata de si la gente está preparada para escuchar el mensaje o si la gente no está preparada para escuchar el mensaje. Se trata de si nosotros estamos plenamente conscientes y en nuestro corazón trabajando esa misión que Dios puso en nuestros corazones. Si realmente cada día estamos evaluándonos y hablando con nuestro Dios, diciéndole: hoy, ¿qué es lo que yo tenía que edificar? Hoy fui columna fortificada, hoy fui columna de hierro, hoy cumplí con esa misión concreta que tú tenías planeada para hoy. Y me gusta cómo Dios pone las cosas claras a Jeremías diciéndole: tienes que ser esto para poder hacer esto. Tienes que ser una columna fortificada, tienes que ser una columna de hierro. ¿Para qué? Para que te puedas enfrentar
al pueblo. Y a veces cuando no cogemos esa misión que Dios nos da en nuestro llamamiento y nos dice lo que debemos ser, a veces es cuando perdemos de vista lo que tenemos que hacer. O a veces lo hacemos porque la obra de Dios sigue adelante, pero nosotros no nos hemos dado cuenta o no hemos sido conscientes de ello, ¿verdad? Y finalmente, déjame decirte que con este mensaje puedes hacer dos cosas. La primera sería decir, hoy hemos aprendido 7 cosas acerca del llamamiento. Y están bien. Y fueron de bendición. Y edificaron en mi vida. Pero también te invito a que hagas otra cosa. Te invito a que hoy escuches la voz de Dios. Porque Dios está llamando. Y a lo mejor Dios hoy te está llamando a ti. Yo estoy seguro que Dios tiene planes para cada uno de sus hijos. Yo estoy convencido a la luz de la Biblia que Dios no solo llama a unos cuantos, sino que llama a todos y cada uno de sus hijos y tiene un plan específico para sus vidas, porque ya lo diseñó anteriormente. Dios también quiere sorprenderte y en esa sorpresa, en ese llamamiento que va a haber sorpresa, depende mucho de cómo esté tu corazón y de si tu corazón está pensando en las cosas del cielo o si tu corazón está muy apegado a las cosas de este mundo. Es un tiempo para evaluarnos, hermanos. Es un tiempo para que cada uno individualmente vaya a Dios y le diga, Dios, tú me estás llamando, yo quiero oír tu voz. Tú me estás llamando, necesito saber que tú lo has planeado. Dios, tú me estás llamando, necesito saber tu misión para mí. Porque si estamos en tiempos de Jeremías, realmente necesitamos muchos Jeremías. No solo uno, no solo unos cuantos. Necesitamos que cada hijo de Dios se convierta en un profeta, se convierta en un discípulo, se convierta en una voz que proclama las buenas noticias de salvación, que también haga la advertencia de que si no hay arrepentimiento va a llegar un juicio. Pero necesitamos más que nunca, personas que se enfrenten de manera valiente y digan, mira Dios, si yo soy tu hijo, ¿qué es lo que tienes pensado para mí? Porque Dios está llamando, porque Dios necesita muchos siervos, muchos soldados. El mismo Señor Jesús dijo, orar por la mies. La mies es poca. Es decir, los que son llamados parece que son pocos. No es que sean llamados pocos, sino que son pocos los que oyen el llamado. El llamamiento no es que sea para unos pocos, es que el llamamiento es para todos, pero algunos no oyen ese llamado. Y por eso, iglesia, en el día de hoy, te animo a que escuches la voz de Dios, a que le preguntes, oye, ¿tú también me estás llamando a mí? No solo al pastor, no solo a los misioneros, me estás llamando a mí. Y si eres pastor o eres misionero y eres siervo de Dios, ¿qué llamamiento tiene Dios hoy para ti? ¿Cuál es la misión hoy? ¿Perdiste de vista alguno de los puntos en los que Dios siempre pone esperanza a los que llama? Este mensaje os lo comparto porque es un mensaje que yo necesitaba de parte de Dios después de 10 años trabajando con la iglesia china. Y ha sido un mensaje que me ha animado a replantear muchas cosas y a ver que en mi vida yo necesito no perder nunca la visión de cuál es mi misión. Y yo tengo una misión muy concreta. Yo he sido llamado por Dios y a mí me puso muy claro cuál sería mi misión.
Hermano, si no tienes clara tu misión, habla con Dios. Estoy convencido de que Él quiere decírtelo, Él quiere recordártelo, Él quiere enviarte. Porque en tiempos de Jeremías, Dios llama. Permíteme que acabe orando. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que esté tocando los corazones de aquellos hermanos que han escuchado esta palabra. Gracias por haber tocado mi corazón a través de esta palabra, a través de este pasaje, a través de este llamamiento que tú hiciste a Jeremías. Yo te pido, en el nombre de Jesús te pido, que este mismo pasaje, esto mismo que tú has puesto en mi corazón y ahora ha sido compartido, tú lo uses para tocar los corazones de todos aquellos que han escuchado tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos.